¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. Es difícil concebir una sociedad sin leyes en materia penal, dado que es prácticamente imposible que no se cometan delitos de alguna índole. La misión del abogado penalista es actuar en representación de alguna de las partes intervinientes y para hacerlo correctamente debe reunir una serie de requisitos y cualidades que detallaremos a continuación. Un abogado penalista es aquel que se ha especializado en el derecho penal, es decir, una rama jurídica que regula todas las clases de delitos y las penas que establecen las normas que rigen el procedimiento legal, por los que se puede reclamar la reparación del daño causado por la comisión de estos delitos. El tema de esta tarde, la defensa penal. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Interacción ciudadana. Hablemos Derecho. El consultorio jurídico de TV UAC. Con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, muy buenas tardes, con el gusto de verte como todos los jueves. ¿Cómo está, licenciado? Pues igualmente para mí es un placer saludarlo y también dar la bienvenida a todas las personas que amablemente nos sintonizan ahí a través de los diferentes canales de comunicación de TV UAC. Muchísimas gracias a las personas que por ahí nos hacen llegar sus comentarios, anticipadamente nos allegan dudas sobre el tema que abordaremos el día de hoy y también sobre otras problemáticas legales. El consultorio jurídico de TV UAC siempre está al pendiente de ustedes. Quiero aprovechar para recordarles que esta transmisión es completamente en vivo y durante esta hora usted puede hacernos llegar sus comentarios a la par de la plática que estaremos sosteniendo para poderlas disipar en esta mesa de trabajo, pero también, si así es su deseo, nos puede enviar algún mensaje para que podamos orientarlo, canalizarlo o asesorarlo de manera legal y profesional, canalizándolo con alguna institución que le pueda ayudar a resolver su problemática, también poniéndolo en contacto con nuestro invitado o con sus servidores para que podamos disipar ya con mayor, de manera más particular, sus dudas. Esa es precisamente la labor de este espacio. Y bueno, pues ya sabe, nos ve todos los jueves a las 6 de la tarde en vivo en la señal de TV UAC. Si nos ve en televisión abierta, nos puede ver en el canal 24.1. Si tiene sistema megacable, es el canal 124, el canal 14 en Easy o el 24 en Axtel, entre otros sistemas de televisión por paga. También, bueno, por supuesto, en redes sociales nos puede seguir en la señal de TV UAC, en tv.uaq.mx, donde se ve en vivo ahí la transmisión de toda la programación de TV UAC, pero también en Facebook, en YouTube y en Spotify. Búsquenos como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, así el nombre completo, y de esta manera va a poder ver precisamente todas las novedades y el contenido que subimos semanalmente ahí a nuestras redes sociales. No se olvide de compartirnos, de darle me gusta, de enviarnos sus comentarios. Muchísimas gracias por su confianza y también por la atención con la que nos favorece. Fíjense ustedes que el día de hoy me da muchísimo gusto recibir a un gran abogado. Quiero decirles que aunque ustedes no me lo crean, tuve la oportunidad de que me diera clases en la licenciatura. Él, siendo agente del Ministerio Público Federal en su momento, ¿verdad? Y muy apasionado del derecho, incluso de las formas de la delincuencia organizada. Y a lo largo de nuestra vida profesional, pues nos hemos visto en un par de ocasiones y siempre muy atento, muy correcto y además una persona que inspira, que transmite conocimiento. La verdad que sin lugar a dudas una gran persona y un gran conocedor y apasionado del derecho penal, al cual, licenciada Laura Méndez, si podemos presentarlo para entrar en tema. Claro que sí, con mucho gusto. Pues el día de hoy está aquí con nosotros el doctor Saúl Alcántara Obregón. Para que lo conozcan mejor, les comento que él es licenciado en Derecho y también maestro en Derecho por parte de la Facultad de Derecho de esta máxima casa de estudios. Asimismo, tiene una maestría en Derecho Procesal Penal y un doctorado en Derecho por parte del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. También ha cursado diferentes diplomados en temas relacionados con el sistema procesal penal acusatorio, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional.
En su carrera laboral, el doctor Saúl Alcántara se ha destacado como agente del Ministerio Público Federal, también como director de averiguaciones previas y de investigaciones y proceso en la Procuraduría General de Justicia aquí en Querétaro. Ha sido titular de la unidad de investigación con detenido de la delegación CDMX de la Fiscalía General de la República y también como director del Instituto de la Defensoría Penal Pública aquí en el estado de Querétaro. Estas, entre muchas otras actividades académicas y profesionales, son las que el doctor Saúl Alcántara se ha destacado y por supuesto que agradecemos muchísimo que nos acompañe el día de hoy, que haya aceptado la invitación. Bienvenido, doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Maestro, pues a mí me gustaría que pudiéramos iniciar, que pudiéramos comentar. Tenemos esta visión del abogado penalista como que con gafas oscuras, como encadenado, con varias esclavas de oro, y luego, pues claro, que venga como un séquito de personas para que veamos que sí es un abogado penalista, incluso hasta memes se hacen de ese tipo de cuestiones. Pero en realidad, maestro, ¿cuál sería su visión para ser un abogado penalista? ¿Qué necesita tener el futuro profesional del derecho para decir, quiero estudiar derecho penal? Efectivamente, antes que nada, pues muchísimas gracias. Son muy amables en haberme invitado a este programa, que de mucho auditorio y desde luego muy interesante, que varios de nosotros le damos seguimiento. Y más, felicitarlos por ser un programa local, regional y sobre todo universitario, a esta casa de estudios que tanto queremos. Gracias, maestro. Los que hemos egresado de esta honorable casa de estudios. Pues bien, creo yo que efectivamente la mística y en cierta manera la forma en que se ve al abogado que ejerce el derecho penal, el nombre de penalista todavía no estoy muy seguro de poderlo utilizar como tal, pero la forma de ver al abogado que ejerce el derecho penal sí ha sido muchas ocasiones, creo yo, de alguna manera objeto de memes, objeto de ciertas burlas y otras tantas cuestiones. Yo comenzaría por establecer que los paradigmas han sido cambiados, y más en la materia penal. No quiero decir que en las otras materias no, pero en materia penal, en 2008 hubo un cambio estructural, no solo de ver el derecho penal, sino inclusive de aplicar el derecho penal, quisiera decirlo de manera más específica. La forma de aprender el derecho penal y sobre todo la forma de enseñar el derecho penal. A ustedes les consta que inclusive hubo la necesidad de reformar planes y programas de estudio en las universidades. Unas antes, otras después, pero al final de cuentas todas han llegado exactamente a la misma situación, a la necesidad de reformar esos planes y programas de estudio. Un servidor egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro en el año 91. No hace mucho, diría yo, pero en aquel entonces yo no me hubiera imaginado la necesidad de entrar en materias como argumentación jurídica. No estaba la argumentación jurídica en el plan de estudios que yo tuve la oportunidad de estudiar en aquel entonces. Tampoco técnicas de litigación. Esa materia tampoco existía. Y creo que ya en la actualidad la mayor parte de las instituciones educativas han tenido la obligación y la necesidad de reformar esos planes de estudio. Entonces, la forma de aprender y la forma de enseñar el derecho penal tuvo un cambio estructural y de practicidad, por necesidad. Bien, pues esta reforma solo dio pauta a un tsunami de reformas jurídicas. Yo le llamo tsunami de reformas jurídicas porque en 2011 es un parteaguas total de la forma en que vemos el derecho en general. Pero esa reforma del 2011 al artículo 1 de la Constitución, que ha sido tantas veces comentado y tantas veces de alguna manera analizado, y ha sido objeto inclusive de foros jurídicos especializados en el tema, pues desde luego impactó en la materia penal. E impactó de una manera radical. Y entonces el enfoque de una defensa penal cambia por completo. Y cambia por completo porque tenemos que voltear a los instrumentos internacionales.
y a la aplicación del derecho penal internacional, de alguna manera. Es decir, los derechos humanos pasan a ser la base de la apreciación del derecho. Y en la materia penal no fue la excepción. De hecho, ustedes ven que en la actualidad la Corte Interamericana de Derechos Humanos afecta directamente la forma de ver el derecho y sobre todo el derecho penal en nuestro país. No vamos tan lejos. Hace apenas algunas semanas fuimos objeto de una sentencia de la Corte Interamericana de Derecho Penal que viene a repercutir directamente en nuestra Constitución y que a la fecha y en estos momentos es objeto de debate en los tribunales y por parte de los colegios de abogados de profesionistas, por parte de las instituciones encargadas de la Procuración y Administración de Justicia y desde luego de las instituciones encargadas de la defensa penal. Es decir, existió todo un cambio estructural de la visión de cómo aprender y cómo enseñar el derecho penal. Luego entonces, por eso yo me reservo el todavía decir, este abogado es penalista. Más bien es un abogado que ejerce en la materia penal. Siendo muy cautos, desde luego, también en tratar de expresar que una persona que ejerce el derecho penal ya puede llamarse penalista. Creo yo que ese mote lo podemos referir solo a personas académicas, que se dedican al ámbito académico y que desde luego podemos reconocerles teorías y otras tantas cuestiones académicamente hablando. El ejercer el derecho en el ámbito penal desde un punto de vista muy personal no nos hace penalistas. Nos va a hacer penalistas el reconocimiento que de nosotros tengan como abogados honestos y sobre todo capacitados en la materia para el ejercicio profesional en esta rama del derecho. Dicho esto, pues me queda agregar desde luego que este paradigma de ejercer la materia penal simple y llanamente con las bases académicas que nos da la licenciatura ha quedado también de alguna manera rebasado. Sí. Y entonces se requiere forzosamente el estudio de los posgrados. No es que las instituciones académicas en nivel de licenciatura no tengan lo suficiente, más bien el tiempo no es el suficiente. El tiempo siempre es nuestro enemigo para el aprendizaje. Y claro, los planes y programas de estudio también se ciñen a ciertos calendarios académicos que hacen que precisamente el tiempo sea muy contado. Requerimos forzosamente entonces una preparación extra curricular. Maestro, eso me lleva a preguntar a usted. Afortunadamente la vida, la experiencia, usted lo comentaba, aquí ya nos comentan también, a mí también me dio clases en la licenciatura, le mandan un fuerte saludo al invitado. Y usted en este yo le digo maestro de cariño, de aprender, gracias. Maestro, pero yo sé que tiene usted su doctorado, perdón, pero cuando uno pues, le inspira siempre claro. Es maestro, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese punto, maestro, a mí me gustaría que pudiéramos ver dos vertientes, si me lo permite. Uno, del punto del investigador, ¿qué necesito yo como ciudadano para presentarme hasta una fiscalía hoy en día, ante un agente del Ministerio Público, porque bueno, por la figura como tal no desaparece, ¿verdad? ¿Qué necesito yo para presentarme, para formular una querella, una denuncia? Y dos, ¿qué necesito? ¿Qué elemento necesito? ¿Qué me puede dar como salvedad? Decir, necesito un abogado que conozca del derecho penal, ahora a lo mejor ya no penalista, que conozca el derecho penal, y cómo me puedo percatar que efectivamente a la persona a la que estoy recurriendo conoce. Y dos, maestro, no menos importante, en el segundo punto, ahora desde el punto de la defensa. Porque si bien es cierto, tenemos el asesor jurídico, antes decían es coadyuvante y uno se iba así como, pues toda la chamba la tiene el MP, no pasa nada. Hoy no. Claro. Hoy verdaderamente desde la reforma que usted comenta, 2008, 2011, incluso el apartado que tiene la Constitución, ya no nada más del imputado, sino los derechos de la víctima, es un papel crucial el que juega el asesor y por supuesto el Ministerio Público, o en este caso el fiscal, para imputar verdaderamente de forma objetiva el delito. Entonces,
si pudiéramos dividir estas dos, maestros, sería muy importante, porque habrá muchos seguidores, muchos apasionados estudiosos del derecho que digan, pues es que como que yo sí quiero estudiar penal, a mí como que se me hace más fácil. Bueno, a ver, vamos a analizarlo. Dos, y que la gente que está también allá afuera que diga, oiga, yo tengo tal problema. Y resulta que pues no ha avanzado, resulta que ¿qué necesito? Resulta que mi abogado me dice que luego lo ve, que espéreme tantito. Entonces, ¿es bueno o no es bueno? Y en muchas ocasiones o muchas situaciones no dependen, quiero pensar que a veces del abogado, sino muchas cuestiones del impulso procesal que se le da, maestro, o incluso llegar, correcto, como abogado, a ejercer una tutela de derechos. Porque en muchas ocasiones, simple y sencillamente, pues todo lo quieren archivar. Y no es correcto la situación. Entonces, si nos pudiera dar estos dos parámetros, sería fabuloso, maestro. Con todo gusto. En cuanto al primer aspecto, sí es muy cierto que toda la ciudadanía desea tener un acceso a la justicia de manera pronta y expedita, de manera sencilla y de manera ágil. Querétaro va a la vanguardia, creo yo, en ese sentido. Hay muchas innovaciones que a partir de la implementación del nuevo sistema de justicia, ya no tan nuevo, de justicia penal, Querétaro ha establecido ciertos mecanismos que favorecen eso, ¿no? Uno es la toma de la denuncia en el lugar del hecho, que funciona perfectamente bien y que ha facilitado que el público en general, la ciudadanía en general, tenga un acceso rápido a la justicia. Sin embargo, también hay comentarios, no digo de Querétaro en particular, comentarios generalizados en todo el país, que en esa parte no ha cambiado tanto el tema. ¿A qué me refiero con no ha habido tanto cambio el tema? Es decir, el llegar a una agencia del Ministerio Público, Fiscalía, como quieran llamarle, que no han dejado de ser ministerios públicos, siguen siendo ministerios públicos, el llamarles fiscales, pues es una forma también adecuada de hacerlo. Pero bueno, el llegar a una agencia del Ministerio Público y esperar una atención rápida, pero más allá de rápida, tal vez estaríamos dispuestos a esperar. Lo que buscamos es eficiencia y a la vez eficacia, que son dos cosas muy diferentes. Durante todos los años que un servidor fue agente del Ministerio Público de la Federación y ya en el ámbito local también como director de investigaciones y procesos de la Fiscalía, actualmente Fiscalía, anteriormente Procuraduría General de Justicia, siempre me refería a que la persona tal vez estaba dispuesta a esperar un término o un tiempo adecuado. Pero lo que más exigía era esa eficacia y esa eficiencia. Es decir, resuélveme el tema que traigo. Al final soy un ofendido, al final soy una persona que está agraviada. Y si nos vamos a los orígenes griegos del término justicia, que después fue modificado ya con algunos otros filósofos, pero los griegos decían que es la justicia es venganza. No que buscaran venganza en un sentido literal, más bien se buscaba que precisamente el Estado ejerciera lo necesario para que la persona que lo había agraviado resarciera. Sí, porque no podemos llegar a ojo por ojo. Exactamente, diente por diente, nunca ¿no? vamos a llegar a ese tema. Al contrario, quieren un resarcimiento objetivo del daño que les fue causado. Y la víctima había sido que viene muy unida, que es el segundo aspecto, venía la víctima muy olvidada, demasiado olvidada, y lo que pensábamos en aquellos años era como ministerios públicos, pues mientras la persona esté en la cárcel, ya cumplimos. No, eso no es cumplir. Y además, maestro, objetivo. perdón ahí, crecimos con la situación de que no me importa la reparación del daño, porque no lo tenemos en la Constitución tampoco. Nos preocupamos más por los derechos del imputado. Y entonces crecíamos con la situación de lo quiero ver en la cárcel. ¿Sí? Y todavía, maestro, hay quien dice, a ver, ¿cuánto? ¿Puede o no puede? Lo quiero ver en la cárcel. Y no se diga en cuestiones de cuestión a veces familiares, ¿no? Claro. O de incumplimiento. A ver, no me importa a mí, lo quiero ver en la cárcel. Es correcto. Y entonces, ¿cómo cambiamos este chip, maestro? Efectivamente, precisamente era el objetivo de esta reforma. Y el objetivo de esta reforma puso al mismo nivel al imputado y a la víctima. Como imputado tienes muchos derechos, pero como víctima tienes exactamente los mismos derechos. Y el principal es que tú te sientas satisfecho con el resarcimiento del daño.
mecanismos alternativos, suspensiones condicionales, procedimiento abreviado, pero en todos el objetivo primordial es que el daño sea repare. reparado. Es el principal objetivo. Y para eso, precisamente, todas las víctimas, todas aquellas personas que acuden a una agencia del Ministerio Público, lo que pretenden y lo que quieren es eso, llegar a una satisfacción en su reparación de su daño de manera pronta y expedita. ¿Cómo cambiar el chip de no me importa, yo lo quiero ver en prisión? Pues también dar las soluciones alternas, también hay las formas anticipadas y precisamente para eso, para empezar a cambiar ese chip. Ahí, maestro, tendremos que empezar, como usted tímidamente lo dice, con el conocimiento. Efectivamente. Porque no hay otra manera, maestro, como lo que aprendemos en clase, licenciada Laura Méndez, y lo que realizamos en la vida, Claro. en el día a día. Efectivamente. Y si desde un principio uno le dice a la persona, oiga, a ver, usted me contrata para solucionar un problema o hacerlo grande. ¿Qué quiere hacer? Y si nosotros ya le vendemos sí, usted lo quiere, sí, yo lo voy a meter. A ver, espérame, hay cosas que luego no dependen de ti. Porque la otra persona también ya tiene derechos. Efectivamente. Y hay que cambiar ese chip. Y hay que cambiar ese chip desde las aulas de licenciatura, precisamente. La cárcel no es la solución, en muchos de los casos. No nos vamos a meter en ese ámbito en este momento porque sería muy larga Ya la sería plática. otro tema, maestro, Ya para sería hablar otro de la tema. cuestión de penitenciario. Penitenciario, ¿no? exactamente. Sí. Pero Pero que la dejemos un espacio abierto para otra invitación de eso, Pero maestro. por supuesto, con todo gusto. Ay, Por supuesto, con todo gusto. Desde luego, lo importante entonces en el ámbito del derecho penal era equilibrar esa situación. La víctima es tan importante como el imputado. ¿Qué buscamos entonces con la víctima? Repararle el daño. ¿En qué tiempo? En el tiempo más breve posible. ¿Y cómo vamos a hacer que en el tiempo más breve posible sea reparado el daño? Agilizando una investigación. ¿Cómo se agiliza una investigación? El Código Nacional de Procedimientos Penales nos dio la respuesta. Ya no requieres pruebas, ya no preconstituyas pruebas, ahora requieres datos de prueba. Y un dato de prueba muchas veces precede a un registro de investigación. Y entonces el registro de investigación es, estoy haciendo el dato, ya encontré lo que estaba buscando. Que posteriormente, con ese estándar probatorio, nos vamos a ir a una audiencia inicial, donde de manera rápida y sencilla se puede saber hasta dónde vamos a llegar. Y es cuando viene la situación, mal dicho, creo yo, negociar el tema ya con la fiscalía, ¿no? Como defensa, y decir, bueno, creo que tienes todos los elementos, fiscalía, no tiene caso que alarguemos este procedimiento, vamos a repararle el daño a la víctima. Claro, eso precedido de una investigación muy profesional. Entonces, no es que se hayan facilitado las cosas, sino más bien se facilitó el procedimiento. Para una cuestión de equidad e igualdad. Exactamente. Procesal. Exactamente. Y sobre todo eso, ¿no? ¿Cuál es la innovación que yo más aplaudo en todo este tema? Pues el poder controvertir ambas posiciones. Controvertir lo que dice la Fiscalía por parte de la defensa y por parte de la Fiscalía controvertir lo que diga la defensa. Es decir, esa contradicción que ya nos lleva este procedimiento penal ha sido base precisamente para que el nivel de debate suba. Y entonces, ¿qué requerimos? Que viene al tema principal que nos tiene en esta mesa, pues desde luego una preparación mucho mayor en el ámbito penal. Ahora ya tenemos que hablar de argumentación jurídica, tenemos que hablar de técnicas de litigación. Yo no puedo llegar a una audiencia inicial ante un juez preparado, ante un fiscal preparado como defensor, sin traer todas esas técnicas aprendidas y más aún practicadas. Y practicadas en el ámbito académico, porque ya en una situación fáctica de una audiencia inicial no voy a poder empezar a practicar. Corro el riesgo de que el mismo juez me diga, abogado, no estás preparado, voy a tener que relevarte. Precisamente por los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tanto han hablado de defensa técnica y adecuada. Y creo que ahí tendríamos que hacer otro paréntesis. Ese calificativo de defensa técnica y adecuada conlleva muchas otras circunstancias que muchas veces se desconocen. Dice el artículo 17 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que luego se replica,
en el 115 y así sucesivamente. ¿Qué se requiere para tener una defensa técnica? Un licenciado en Derecho y hace un o abogado titulado. ¿Por qué el Código Nacional de Procedimientos Penales hace la diferenciación entre licenciado en Derecho y abogado titulado? ¿A qué se refiere con uno y a qué se refiere con otro? Es algo que muchas veces no hemos dimensionado, ¿no? Un licenciado en Derecho, al final de cuentas, es licenciado en Derecho y tiene la base para ejercer en materia familiar, en materia mercantil, en materia laboral, fiscal, etcétera. Pero el Código Nacional de Procedimientos Penales sí hace la diferenciación. Licenciado en Derecho o abogado titulado. La mayor parte de los autores que se han dedicado en este tema dicen, yo preferiría recurrir a un abogado titulado que a un licenciado en Derecho, porque abogado titulado me dice, el abogado por sí solo, la expresión gramatical es aquel que va a abogar por mí. En cambio, el licenciado en Derecho, yo no sé si va a abogar por mí. Y sin embargo, sería un poco chocante en este momento también ponernos a recapacitar en ello, pero sí es necesario ya ser un abogado, como tal. Abogar por la persona que vamos a representar y llevar una defensa técnica y adecuada. Es decir, si el Código Nacional de Procedimientos Penales nos pone un límite muy bajo como es estar titulado como licenciado en Derecho o como abogado, pues no creo que sea lo suficiente. Y ahí sí recurrimos a algunos precedentes de la Corte Interamericana. No basta con tener el título de licenciado en Derecho. Tenemos que demostrar entonces tener la expertise en el ejercicio del derecho penal para llevar a cabo una defensa técnica adecuada, agotar todos los medios de defensa que están a nuestro alcance. Y esto nos llevaría a otro tema. Sí, más profundo. Porque a fin de cuentas no nada más es la acreditación, como atinadamente usted lo comenta, maestro, decir, aquí está mi cédula o aquí tengo mi título, ¿no? Exacto. Que en muchas ocasiones esa es una gran disyuntiva también todavía de que, pues es que no tengo cédula, pero tengo el título y aquí el código me lo dice. Claro. Y entonces, ¿cómo le dices que no? Aquí lo que tenemos que calificar, maestro, es que tenga una formación continua. Y digo, una acreditación no nada más es en la cédula, el título, sino cuáles son tus conocimientos. Claro. Claro. ¿Cómo vamos? Yo hablaría hasta de una cuestión de moral, maestro. Sobre todo. Una cuestión como abogado debes también de calcular riesgos. Claro. Porque pones en peligro la libertad de tu representado, el patrimonio de tu representado. Entonces no nada más es, sí, estoy listo para la audiencia. Ajá, ¿y luego? Claro. O sea, ¿y luego? Efectivamente. Efectivamente. Y como abogados, el riesgo que corremos también de ir poco preparados, ¿no? Bueno, también. Entonces estaríamos hablando de que no necesariamente tiene que ser un licenciado en Derecho, tiene que ser un técnico experto, y hablaríamos pues de una especie de certificación. Es decir, ¿cómo vas a ver las personas, los ciudadanos, que realmente ese abogado, que es licenciado en Derecho, maestro, o sea, todos los grados que usted quiera, realmente cómo sabemos si tiene esa expertise o no? Porque a lo mejor puede ser catedrático, o a lo mejor puede ser investigador, o puede ser burócrata, o sea, Claro. es licenciado en Derecho, pero realmente no ejerce la profesión como abogado. Es correcto. Entonces sí tendría entonces que hablar de una especie de certificación que avale a esa persona, incluso sin ser abogado, bueno, sin ser licenciado en Derecho. Abogado Si es una titular. persona que tiene porque no estamos hablando de una ciencia, estamos hablando de una técnica. Es correcto. ¿No? Entonces sí entra ahí mucha, digamos, una cuestión de interpretación hasta dónde llega, qué tal que yo soy una persona que tiene una forma de hablar muy elocuente, que soy un orador, que conozco de Derecho, aunque no soy licenciado en Derecho. ¿Puede ser entonces un abogado titulado? Efectivamente, es una pregunta sumamente interesante que ha dado también lugar a muchos debates. Desde 2008, cuando se iba a implementar esta reforma. Maestro, estamos por hacer pausa de este primer bloque y a mí me gustaría que pudiéramos regresar con esta pregunta para no dejarla a la mitad, maestro, Claro. y agradecerle, si me lo permite rapidísimo, antes Claro. de que aquí Viri en piso nos corte la señal,
Agradecerle, repito, nos preguntan, excelente programa, felicidad al ponente, nos preguntan a Julia, hola, buenas tardes, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo investigar sobre un asunto? Ya que mi abogado no me contesta el teléfono y cuando lo veo me pide dinero, qué caray. Eso no pasa. Bueno, doy lectura a las preguntas regresando de la pausa. Vamos al corte, estamos en el programa Hablemos Derecho. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso completamente vivo, transmitiendo desde el corazón de esta bella ciudad de Querétaro, aquí, transmitiendo del Centro Universitario Cerro de las Campanas, transmitiendo su programa Hablemos Derecho, y nos hace favor de acompañar esta tarde en esta mesa de trabajo el maestro Saúl Alcántara Obregón, con el cual estamos hablando de la defensa penal. Y antes de irnos a la pausa, la licenciada Laura Méndez había formulado una pregunta. Maestra, si podemos regresar y retomar esta pregunta para no perdernos el sentido de lo que íbamos desarrollando. Sí, bueno, efectivamente estaba comentando el doctor Saúl hace un momento, pues en relación a lo que la legislación actualmente establece como un profesionista adecuado para desarrollar la defensa en un asunto de naturaleza penal. Entonces, si hay un licenciado en Derecho o abogado titulado, y también nos habla de que tiene que tener ciertas técnicas, entonces que nos pueda comentar si realmente la ciencia jurídica, o más bien el derecho penal, es una ciencia jurídica o es una técnica, digamos, de la práctica, que la puede desarrollar cualquier persona, aun que no tenga una profesionalización como lo tenemos conocido, o de qué manera es que se maneja esto. Y en este sentido también, si me permite ampliar un poquito la pregunta, ¿qué cualidades considera usted que debe de tener un abogado, un licenciado en Derecho que se dedique al derecho penal? Porque, como bien lo comentamos en el primer bloque, pues a lo mejor hay mucha comunidad estudiantil que está iniciando sus primeros años de la carrera o de la licenciatura en Derecho, y yo creo que muy en el fondo todos los que estudiamos Derecho siempre empezamos como con ese mito, ¿no? De yo quiero estudiar para defender a la gente y sacar a la gente de la cárcel, y a lo mejor un poco como romantizado lo que un abogado es. Específicamente ya hoy en día, con estas reformas que hemos tenido y con la nueva perspectiva de lo que el derecho es en México, ¿qué cualidades debe de tener un joven, un estudiante de Derecho, que específicamente se quiere dedicar a esta área del conocimiento, al derecho penal? Claro. Efectivamente, es una pregunta muy interesante porque ha dado lugar a muchos debates. Al inicio del tema de la implementación del sistema, se hablaba mucho de la colegiación obligatoria y la certificación por parte de los colegios para ejercer en la materia. Se hizo un primer ensayo, recordarán algunos de los colegas, CETEC, la Secretaría Técnica para la Implementación, que nos hizo algún examen de conocimientos, nada sencillo, un examen de conocimientos que constaba de más de 100 preguntas, 200 preguntas, 300, no recuerdo exactamente, pero más de 100 preguntas, y con la posibilidad de certificarse con un mínimo de 8. Es decir, no estaba nada sencillo, las preguntas eran muy elaboradas por expertos en la materia. De confusión múltiple, maestro. De confusión múltiple, y que además esos expertos lo hicieron desde el ámbito académico, nada práctico. Que no tiene nada que ver en ocasiones. Fue la primera crítica que se hizo a ese examen. Un servidor logró la certificación en aquellos años en CETEC, pero esa certificación posteriormente ya le dieron el sesgo y dijeron, es una certificación para poder enseñar el nuevo sistema. Es decir, para yo poder ofertar mis servicios como maestro más bien académico en el sistema. Fue una cuestión meramente académica debido a las críticas de aquellos años. Incluso le ponían como instructor capacitador. Instructor capacitador, le dieron el cambio. En un inicio era
quien quiere ejercer va a entrar a CETEC para certificarse. Cuando fue objeto de críticas, entonces ya CETEC lo cambió a un aspecto meramente académico y quedó en desuso. Un siguiente intento se hizo en algunos estados de la República, pero inmediatamente llovieron los amparos para decir, ¿por qué me tiene que certificar tal colegio? ¿Quién certificó a los que me van a certificar? ¿Por qué me tiene que certificar tal universidad si los académicos de esa universidad X pues no están capacitados? Yo tengo más capacitación para certificarlos a ellos, y etcétera. Entonces fue una serie. Y de ahí las maestrías de juicios orales, maestro. Y de ahí vinieron las maestrías de juicios orales que hicieron. Fue un negocio redondo. Sí. Fue un negocio redondo. Y muchas procuradurías pasaron por eso, maestro. Por supuesto. Para pagarle a sin número de capacitadores. Exactamente. Y que luego verdaderamente... Pero sí fue una necesidad porque al inicio de la implementación del ya no tan nuevo sistema penal, sí había muchos, incluso videos que por ahí se divulgaban en redes, así, de que quitaban al abogado porque no sabía. Es correcto. Era muy común, no digo que ya no suceda, pero creo que en menor medida, pero al inicio las personas que se dedican al derecho penal, yo creo que sí se enfrentaron a un reto importante, no solamente en el sistema como tal, sino para formar parte del sistema como abogados. El estimado amigo Gerardo no me dejará mentir, muchos abogados, inclusive de cierto prestigio, desistieron de ejercer la materia penal. Y desistieron de ello porque precisamente no es lo mismo plasmar en un escrito y engrosarlo en un expediente que ahora irlo a exponer ante una audiencia. Sí. Y se equilibró un poco, por ejemplo, un joven recién egresado tenía tantos o más conocimientos sobre el sistema que un abogado de toda una vida que se dedicó al derecho penal los puso en igualdad de circunstancias. Efectivamente, pero ahí vamos a contestar la segunda parte de la pregunta, que fue precisamente la entrada exacta que debería de existir, ¿no? ¿Qué sucedió? Efectivamente, muchos recién egresados tenían más experiencia en las técnicas de litigación. Pero al abrevar en la parte básica sustantiva, era donde ya no tenían esa expertise. Es decir, muchos capacitadores yo los escuché, y los escuché personalmente, donde decían, la dogmática jurídico-penal queda en desuso con este nuevo sistema. La dogmática jurídico-penal no tiene nada que ver ya en el nuevo sistema. Actualmente se trata de capacidades de litigación. Cuestión que yo nunca estuve de acuerdo, desde luego. Pues, Sobre todo si los que tuvimos oportunidad de conocer otros sistemas de corte acusatorio en otros países, y precisamente en el sistema anglosajón, donde no hay una teoría jurídica o dogmática jurídico-penal que sustente los argumentos. Porque pues ellos todos es precedente. Y ahí sí las técnicas de litigación tienen mucho que ver. Pero en el caso concreto de México, la dogmática jurídica penal nunca ha quedado en desuso. La dogmática jurídico penal sigue presente, sigue vigente, y para yo establecer mi estrategia de litigación, o dicho de otra forma, mi teoría del caso, como quieran llamarle, yo creo que una forma es más elegante que la otra, pero bueno, teoría del caso. Pero en sí yo le llamaría estrategia de litigación porque pues al final de cuentas es una estrategia basada en un conocimiento sustantivo, es decir, en la dogmática jurídico-penal. Y a partir de un análisis de la dogmática jurídico-penal yo puedo establecer hasta dónde voy a llegar. Entonces el abogado que en realidad quiere ejercer esta materia, pues tiene que estar perfectamente bien preparado en la dogmática jurídico-penal, lo que en muchas universidades se llama la clase de teoría del delito. Y es la columna vertebral, maestro. Así es de la simple, columna sencilla. vertebral. Punto. Y ahora el derecho procesal, pues que es simplemente leer el código, pero tener las técnicas de litigación. Entonces se tiene que complementar una cosa con la otra. Y no podemos separarnos entonces de la dogmática jurídico-penal, de la teoría de la prueba, de las técnicas de litigación, y complementado entonces sí con argumentación jurídica y otras materias que ya son complemento. ¿Cuáles son entonces las cualidades que yo vería en un abogado que se quiere dedicar a esta materia? Aprendan dogmática jurídico-penal por principio, pero apréndanla bien. Y la dogmática jurídico-penal, perdón, es el estudio de las diversas teorías del delito que hay. Lamentablemente le llamamos teoría del delito en muchas universidades, pero lo deseable sería que se estudiara la dogmática jurídico-penal. Es decir,
todas las posibilidades, todas las teorías existentes y ver cuál es la aplicable. Y ver el Código Nacional, que tiene ya un corte de dogmática meramente moderno. Sí. Maestro, si me lo permite, agradecer el favor de la atención a todos los que se ponen en contacto aquí con nosotros. Le doy lectura a sus preguntas. Excelente ponente, felicidades. Muchísimas gracias. Nos preguntan, maestra Ana Julia, buenas tardes, excelente programa. ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde puedo investigar sobre un asunto? Ya que mi abogado no me contesta el teléfono y cuando lo veo me pide dinero. ¿Qué puedo hacer, maestro? Es lo que regresamos antes de irnos a la pausa, lo que tiene que ver con la ética, la moral, del abogado. Punto. Claro, ¿No? claro. O sea, a veces por uno la paga toda la profesión, maestro. Lamentablemente, lamentablemente yo creo que es otra de las cualidades que deben tener los abogados, o debemos tener todos los abogados en general. Todos los profesionistas. Y más todos ahí, los maestro, si hablamos, por ejemplo, de un asunto penal, pues también yo le sugeriría, si es una cuestión de orden penal, como es el tema de hoy, pues acercarse a la defensoría, maestro. Por supuesto. ¿No? Tanto en la fase de investigación como no se diga en el proceso. Por ¿no? supuesto. Y si es como víctima, también hay una institución aquí en Querétaro que se encarga de la atención a víctimas y que pueden acudir con ellos. Ahora, reitero que parte de este corte acusatorio es precisamente acercar la justicia a las personas, a la ciudadanía en general. La persona que nos hace favor de escribir, pues desde luego también puede acudir directamente a Fiscalía si es una persona ofendida y preguntar el estado de su carpeta de investigación y solicitar un asesor victimal que lo acompañe, asesore y guíe durante toda la etapa de investigación inicial y más allá si se da el caso. ¿Hay instancias? Claro que hay instancias. ¿De fácil accesibilidad? Claro que las hay. Nada más que es que las personas lo conozcan. Tal vez solo es aspecto de difusión de todas las instituciones que hay para facilitar todo este proceso. Creo que es importante aquí aclarar a las personas que no son abogados que requieren o que han requerido en algún momento los servicios de un licenciado en Derecho. Es importante comprender nosotros como abogados y las personas directamente interesadas en el asunto, que el asunto, el expediente, es de la persona. Es correcto. No es del abogado. No lo es. No tiene por qué ser una situación oscura, confusa, tiene que ser completamente transparente. Así es. Tiene que tener acceso directamente a su expediente. Es correcto. Porque el expediente no es del abogado, es de la persona. Efectivamente. Entonces, sí creo que también tenemos que cambiar un poquito ahí la forma en la que vemos al abogado. De no, es que mi abogado no me ha dicho nada. O mi abogado me dice una cosa y en realidad está pasando otra. O a lo mejor los resultados que yo estoy obteniendo no son los que el abogado me dice que vamos a obtener. Entonces, cuando hay este contraste entre lo que nuestro profesionista nos dice y lo que realmente está sucediendo, pues yo creo que ahí es una lucecita roja que hay que atender y que las personas tienen que tomar las riendas de su asunto y decir, a ver, es mi trámite, es mi juicio, es mi expediente, tú por supuesto eres mi abogado, pero no tiene por qué haber ahí ningún tipo de obstrucción en cuanto al conocimiento. Y si el abogado no le contesta o no hay esa comunicación, pues yo creo que también es otro foquito rojo que hay que atender, claro, ¿no? por supuesto. Es como si voy con un médico, o sea, Y se reguarda sus estudios. y se Sus guarda estudios, y no me dice, y no me contesta, y no me explica, y no. Claro. Bueno, pues ¿de qué se trata? Claro. Y precisamente ahí viene también lo de bajar el lenguaje. También. ¿Sí? Generalmente los abogados utilizamos un metalenguaje jurídico. ¿Para qué? Para decir lo que dice el derecho. Y entonces nuestra obligación es decir lo que dice el derecho. Y tenemos que dirigirnos a la ciudadanía de manera bastante entendible. Y no solo los abogados litigantes, no solo los defensores públicos, también los ministerios públicos. Claro. Es básico. Los jueces también. Los jueces, claro. Es básico que nos podamos dirigirnos a una persona de una manera entendible, con un lenguaje asequible. Porque el lenguaje jurídico se aplica, pero en el tribunal. Eso de que ya vas a empezar a hablar como abogado no es un halago. Claro que no. No, claro que no. Claro que no. Nosotros lo consideramos como de sí, es que soy abogado. Ya y no estoy soy- estudiando. Maestro, tenemos un par de preguntas muy, muy interesantes. Dice, ¿cuáles considera que han sido los resultados del sistema penal acusatorio en materia de eficacia y garantía? Aparte de lo que comentaba hace rato, maestro.
¿Y qué falta para mejorar desde el punto de vista como defensor? Muy interesante también ambas preguntas. Yo creo que la eficacia del nuevo sistema está desvalorada. Yo creo que sí ha tenido de verdad resultados ya palpables. Que la ciudadanía, al final de cuentas, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, con un médico, con un ingeniero, que nada tienen que ver con el derecho, y que le decíamos, es que ya cambió el sistema de justicia penal, ¿y en qué me va a beneficiar a mí? Si ahora las personas que han resultado ofendidas, víctimas de un delito, los mismos imputados, que ya obtienen sentencias mucho más rápidas, que hay muchos beneficios para acabar rápido un procedimiento, creo que palpablemente, objetivamente, ya podemos decir que hay resultados de eficacia. La eficiencia es otro tema de política criminal que también es un tema que nos llevaría mucho tiempo, pero claro que la eficiencia, pues seguimos teniendo muy poco porcentaje a nivel nacional de delitos que no queden impunes. Y eso es parte de lo que toda la sociedad desearía. O por lo menos de los delitos de alto impacto, maestro, que también O por es lo otra menos cosa. de los delitos de alto Porque es otra impacto, cosa, claro. porque sí tenemos talón de Aquiles. Claro, ¿no? por supuesto. Y otros estados, si nosotros estamos medianamente bien en estos delitos de alto impacto, hay otros que no llegan al 50% Claro, de eficacia. Entonces claro. ahí es donde la gente se siente con ese estado de inseguridad. Por supuesto. Y de insatisfacción. Claro, no. Querétaro estamos en un estado referente. O sea, nos sentimos seguros, estamos en un estado donde nos sentimos a gusto. O por lo menos ve uno a las noticias y dice, ya lo detuvieron. O sea, qué bueno. O sea, entonces ahí hasta la gente diría, oye, pues sí hay justicia. Claro. Y precisamente es parte del resultado que hablamos. Pero si nos vamos a otros estados, no quiero mencionar ninguno en particular, desde luego, si le preguntamos lo mismo a la gente, van a decir, yo no he visto ningún resultado. De forma generalizada, creo que sí los hay. Y precisamente el tema y el talón de Aquiles ahorita ha sido en los delitos de alto impacto, donde realmente empezar a trabajarlos con este corte de sistema fue complicado, pero ahí vamos paso a paso, creo, como país, y vamos obteniendo resultados palpables. Maestro, nos preguntan también, muy buenas tardes, saludos, maestro Saúl. Una duda, ¿cuáles son las tácticas más comunes que se utilizan en la defensa legal penal? Por ejemplo, una de las que más he visto es que se alega la validez del actuar por parte de la policía al momento de la detención e investigación. Sí, efectivamente. Yo no le llamaría táctica, ni tampoco técnica. Le llamaría la obligación de un defensor. La primera obligación de un defensor que inicie una defensa penal en la etapa de investigación inicial o incluso en la audiencia inicial es revisar el informe policial homologado y cotejarlo con el Registro Nacional de Detenciones. Debemos de entender que el Registro Nacional de Detenciones no es un capricho o no es una moda. Fue una obligación del Estado de mexicano para dar certeza a todas las personas en el momento en que se era detenido. Complementado con el informe policial homologado, que tampoco no es un capricho, que tampoco es una moda, sino que es una obligación de todas las autoridades que practican una detención, hacer el informe policial homologado y subirlo al Registro Nacional. Ese cotejo generalmente nos lleva a establecer si efectivamente la detención se realizó en las circunstancias que se describen en el propio informe policial homologado. Y entonces no es una táctica ni es una técnica, es una obligación jurídica. Maestro, ese yo creo que tiene que ser un tema para abordarlo más ampliamente, maestro. Por supuesto. Porque eso es lo que surge o a lo que he dado pauta a esta situación de desaparecidos. Efectivamente. Que se llevaban a cabo detenciones, ni siquiera estaban en el informe, ni siquiera estaban en el registro. Claro. Y eso es lo que da pauta que, bueno, entonces, ¿dónde quedó? Recurríamos a Locatel. Sí. Una persona no la encontrábamos, llegaban con el abogado y el abogado hablaba a Locatel. No, hay un Registro Nacional de Detenciones de acceso al público donde todos podemos verificar si la persona fue detenida y bajo qué circunstancias fue detenida. Es una ley general obligatoria para todas las ¿Y autoridades. eso quién lo hace? Lo tiene que hacer el quien realiza la detención. Entonces, la responsabilidad, la carga ahí es importante, Claro. También tiene que estar capacitado. Muy importante. Claro, es parte de una gran capacitación para los cuerpos policiales. Y reitero, no es una moda del Estado mexicano. El Estado mexicano se vio obligado por sentencias previas de la Corte Interamericana. Es decir, se requiere empezar por esa táctica, no. Por esa técnica, tampoco. Empezar por esa obligación. Sí. Revisarlo
checar y de ahí vamos a poder derivar, inclusive, si la obtención de indicios fue lícita, si fue apegada a los respetos a los derechos humanos, reiterando, lo principal de esto es que la defensa penal ahora tiene que tener un enfoque de derechos humanos. Maestro, rapidísimo, repito, el tiempo es nuestro peor enemigo aquí. Nos quedan 2 minutos, maestro. En un minuto, algo o algún mensaje final para que Gisela Laura Méndez si puede cerrar también. Pues desde luego, reiterar a toda la audiencia que lo importante en la materia jurídica siempre va a ser la preparación. Que las universidades siempre nos dan las herramientas para ejercer adecuadamente nuestra licenciatura. Pero si esto no se acompaña de honestidad, de lealtad, de ética profesional y de una forma más ligera, de decencia en nuestro actuar, simple y llanamente nos preparemos, tengamos muchos posgrados, tengamos toda la preparación académica que queramos, vamos a ser malos profesionistas. En materia penal, inclusive yo adicionaría que la decencia se demuestra cuando realmente vamos a demostrar y vamos a aceptar que somos capaces de llevar un asunto. Tenemos la vida de una persona en nuestras manos, donde la podemos perjudicar demasiado o la podemos ayudar demasiado. Sí. Muchísimas gracias, maestro Saúl, y espero que no sea la primera ni la última vez que pueda acompañarnos en esta mesa de trabajo. Licenciada Laura Méndez. Muchas gracias, doctor, y también muchas gracias a todo el equipo detrás de cámaras, gracias a las personas que nos hacen llegar ahí sus comentarios, muchísimas gracias por su confianza, por su atención, gracias aquí a detrás de cámaras, a Viri Espinosa que nos apoya, también a Denis Sánchez, a Edith Segura y por supuesto a nuestro productor José Francisco Tobar. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Gracias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC.